Sabiendo que hace 50 años la gente desangraba a otras personas para poder curarles, pensando que así, desangrando, se purificaban, ¿cómo piensas que la medicina va a ser de aquí a 50 años? Antes, por ejemplo, utilizaban palos o instrumentos de metal y los esterilizaban con fuego o alcohol, pero ahora tenemos bisturís que están esterilizados, incluso electrobisturís, que cuando haces el corte sellan la herida. Hoy vamos a hablar sobre medicina y cuáles son los avances tecnológicos que están haciendo que la medicina evolucione a un tempo súper rápido y nos ayude como sociedad a vivir de una forma mejor y más larga. ¿Te imaginas tomarte una pastilla para monitorear tu salud interna en tu intestino en tiempo real? Bueno, pues se han desarrollado estas píldoras que son muy pequeñas y existen de diferentes tipos, hacen diferentes tratamientos. Por ejemplo, existe una que dosifica el medicamento en una zona específica de tu intestino. Es decir, tú te tomas la pastilla, va navegando por tu intestino y el doctor sabe dónde tienes el problema, una úlcera por ejemplo, y allí donde tiene que estar tiene un imán y tiene un sensor que la pastilla se abre y dosifica el medicamento en esa zona en concreto, lo que hace que te evites muchos problemas de garganta y otras partes del cuerpo que la medicina puede afectar. Pero eso no es todo, porque hay otra pastilla que, o sea, todo el mundo odia tomarse pastillas, ¿no? Sobre todo cuando somos pequeños, pero cuando tenemos que ir al médico y nos hacen una gastroscopia, que nos tenemos que meter un tubo por la garganta, ¿qué molesto es eso? Bueno, pues hay una pastilla que es igual de pequeña, que tiene una cámara incorporada con la que al tragarla pues va recorriendo nuestra garganta y hasta el intestino y hasta el estómago y entonces captura todo alrededor y manda esas imágenes de vídeo en tiempo real o guarda un vídeo para luego verlo al médico. Mucho mejor, ¿no?, que tener el tubo. Vamos al siguiente. ¿A cuánto de vosotros os gusta ir al dentista? Y bueno, todos nosotros vamos al menos una vez al año, ¿no?, para revisión. Pues bueno, hay un dispositivo que se incluye o en un diente o en una funda que nos mide el pH, la temperatura y la calidad de nuestra saliva, monitoreando pues nuestra saliva. Y entonces, cuando detecta algún problema, nos manda estos datos vía Bluetooth al móvil y así podemos tener monitoreado en tiempo real nuestra boca y prevenir posibles enfermedades de salud bucal. Eso es, tener los datos recopilados de cómo es la salud bucal puede ahorrarnos mucho dinero y puede ser una gran herramienta de prevención de la salud de tus dientes. Hay que cuidarse, a cepillarse. Vamos al siguiente. ¿Te gusta jugar al fútbol pero tienes la rodilla fastidiada por ello? Bueno, pues esto igual te interesa. Se está desarrollando unos dispositivos electrónicos, unos implantes electrónicos y esto en específico es para rodilla y puede ayudar a las personas que tienen problemas de movilidad a recuperar su calidad de vida. Estos implantes tienen un sensor piezoeléctrico en la rodilla con el que miden el movimiento y la fuerza de nuestra articulación. ¿Qué es un sensor piezoeléctrico? Un sensor piezoeléctrico es un sensor que convierte estas señales mecánicas de nuestro cuerpo en señales eléctricas. Dependiendo la intensidad de estas señales, querrá decir que hacemos más fuerza o menos fuerza dependiendo en qué zonas de la rodilla. Por supuesto, ese sensor está hecho de materiales impermeables y soporta todos los líquidos que tenemos dentro de la rodilla. Interesante, ¿verdad? Pues sigue practicando, sí. Que vas a seguir jugando hasta que te hagas muy, muy viejo. Ojalá. A por el siguiente. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de los ciberojos. ¿Qué es esto? Bueno, pues son dispositivos electrónicos que se incorporan en o alrededor del ojo para mejorar la capacidad de visión de las personas. Personas que tienen discapacidad visual parcial o totalmente pueden llegar a recuperar la capacidad de visión pues parcial o totalmente, dependiendo de la severidad de la lesión. Lo que hacen estos sensores es enviar señales eléctricas entre las conexiones entre ojo y cerebro. Mirar cómo se acomoda toda la electrónica alrededor del ojo en una operación. Pero también existen otras alternativas menos invasivas, como estas lentillas inteligentes, que permiten la tecnología de realidad aumentada. Y esto no os lo veíais venir, ¿eh? En resumen, la tecnología está revolucionando la forma en la que cuidamos nuestra salud y nuestro cuerpo, desde dientes inteligentes a implantes en nuestro cuerpo que nos ayudan a mejorar nuestra movilidad, a tener píldoras que nos dicen cómo estamos por dentro de nuestro cuerpo, a super ojos cibernéticos que nos hacen ver el futuro casi. ¿Cómo crees que la tecnología va a evolucionar? ¿Cuáles han sido vuestros
o vuestro dispositivo favorito de este vídeo. Dejárnoslo aquí en comentarios. Y por supuesto todos los links y las fuentes bibliográficas las tenéis en la descripción y nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Chao. Chao, chao.